Monreal Ávila para hablar en contra del dictamen hasta por 5 minutos, senador. Con el permiso, presidente, la deuda pública no representa en sí misma un elemento perjudicial. Es un recurso invaluable que, si se administrada correctamente y con plena transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, ofrece alternativas viables para el manejo y financiamiento de la misma. Como se sabe, en la medida en que los niveles de deuda pública no sean altos, será más factible administrarla de manera responsable con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo. Los tres órdenes de gobierno recurren al endeudamiento para hacer frente a diversos compromisos, carencias o desastres que no tienen por lo general previstos. Por ende, la deuda pública resulta ser un recurso de vital importancia, ya que ofrece opciones financieras inmediatas para un mejor desempeño en la vida económica de un país, estado o municipio. Sin embargo, está más que claro que en México se ha abusado indiscriminadamente de esta figura, y aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirme que la deuda externa de México es una de las más bajas del mundo, de las que tiene mejor plazo y mayor diversificación, y por ello no representa un riesgo, se debe de tener mucho cuidado en el alto y considerable incremento de la misma. Por ello, si bien el presente dictamen está enfocado a la disciplina financiera de estados y municipios, la misma debe estar precedida a su vez de un comportamiento igual o incluso más riguroso y ejemplar por parte del Ejecutivo Federal, con el afán de que las finanzas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel local, gocen de importante salud. Porque resulta paradójico, y no dejan mentir las cifras de este año, el saldo neto de la deuda pública creció 15% de enero a septiembre del 2014, comparado con el mismo periodo del 2013, y de acuerdo al reporte de finanzas públicas de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que registra un ritmo de crecimiento 5 veces mayor al de la economía del país, que en el mismo periodo lo hizo en alrededor de 2.1% a la primera mitad del año. La deuda neta del gobierno federal ascendía a 5.2 billones de pesos, que representan 30.4% del Producto Interno Bruto. Por ello, es de suma importancia valorar la propuesta que se discute hoy. La actual situación a nivel local también ya resulta insostenible. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 respecto al saldo del cierre del 2013, 482.807.2 millones de pesos y 10.5% en relación con junio del año pasado, 443.038 millones. Entre las cifras a destacar, vale la pena indicar que las entidades más endeudadas a junio del 2014 fueron el Distrito Federal con 61.402.8 millones de pesos, Nuevo León con 58.443.9 millones, Chihuahua con 41.603.1 millón, Veracruz
con 40,767.4 millones y el Estado de México con 39,124.1 millones, según datos de la misma Secretaría de Hacienda. En cuanto a la deuda pública municipal, esta ha crecido el 89% en los últimos 7 años. Su saldo en junio del 2014 ascendió a 54,670 millones de pesos. Dicha deuda se distribuyó entre 825 municipios del país, 20 de los cuales concentraron el 46% de la deuda total. Los municipios más endeudados en millones de pesos son Tijuana, Baja California, con 2,496, Guadalajara, Jalisco, con 2,482, Monterrey, Nuevo León, con 2,103, Hermosillo, Sonora, con 1,438 y León, Guanajuato, con 1,405 millones. Por tal razón, es necesario tomar medidas concretas que controlen la forma discrecional en que las entidades federativas y municipios contratan deuda pública. Pero de igual manera, se debe reconocer los motivos y las razones por las cuales se ha llegado a ese extremo de endeudamiento. No es extraño para muchos de los aquí presentes que son raquíticos los recursos federales que reciben los estados y qué decir de los municipios. En consecuencia, se recurre a la contratación de deuda para sufragar los diversos compromisos que se desea adquirir o, en el peor de los casos, continuar pagando los pasivos preadquiridos por administraciones pasadas. Ya lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, que de los ingresos totales generados en el país, solamente 25.7% son transferidos a los estados y 4.0% a los municipios, mientras que los municipios generan solo 2.9% de los ingresos totales del país y se gastan el 8.3%, es decir, queda más que manifiesto el desequilibrio del gasto con el ingreso. Aunado a lo anterior, la falta de transparencia en la forma en que se manejan los gobiernos locales ha llevado a estados del país como el de Coahuila o Tabasco a endeudar a sus habitantes por generaciones. Ya basta de permitir el enriquecimiento privado a costa del erario público sin que nadie sea castigado por estos hechos de corrupción, frivolidad y prepotencia. Ante esto, senador, le pido que ojalá y podamos concluir esta intervención. Gracias, señor presidente. Gracias. Ante esto, vale la pena cuestionar por qué no se inicia con lo más esencial y elemental, la instauración de una austeridad republicana en la que se eliminen los excesivos salarios y prestaciones de la alta burocracia, la reducción de salarios de los servidores públicos de mandos superiores, bonos extraordinarios y privilegios de los altos funcionarios. Se debe de analizar minuciosamente el dictamen que será votado esta tarde, porque al centrar una estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados a través de una comisión legislativa bicameral competente, puede llevar, si no se asume con responsabilidad esta encomienda, a una crisis de endeudamiento aún peor a la que en estos momentos padecen los estados o los municipios. Además, el papel del Congreso de la Unión debe estribar únicamente en respetar la autonomía e independencia de los estados y municipios, sin que haya una invasión a la esfera de competencia de estos niveles de gobierno. Por ningún motivo se debe permitir que se transgreda el pacto federal. Como Senado de la República, más bien deberíamos estar ocupados en legislar mejores controles de transparencia y rendición de cuentas, a fin de que todos aquellos servidores públicos que comprometan los recursos públicos de los mexicanos sean efectivamente sancionados por incurrir en actos contrarios a la ley, inhibiendo así la impunidad, dado que esta es la que ha permitido que estados completos acrecienten exponencialmente su deuda sin que haya un freno real ante tales conductas. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, senador David Monreal Ávila.